Terminamos el último video tutorial enumerando algunas de las principales consecuencias de pasar por referencia, que ahora vemos en detalle. Cuando pasamos un objeto por valor, el parámetro de la función recibe una copia del argumento. Esto significa que cualquier cambio en el valor del parámetro se realiza en la copia del argumento, no en el argumento mismo. Vemos en este ejemplo en el que se pasa por valor. Como el parámetro de valor y es una copia de x, cuando incrementamos y, eso solo afecta a y, no a x. Esto explica esta salida. Pero una referencia actúa de manera idéntica al objeto referenciado, así que cuando utilizamos pasar por referencia, cualquier cambio realizado en el parámetro de referencia afectará también al argumento. Así lo podemos ver en este programa, en el que x inicialmente tiene un valor de 3. Cuando llamamos a add1 pasándole x como argumento, el parámetro de referencia y está vinculado al argumento x. Cuando la función add1 incrementa la referencia y, en realidad lo que está incrementando es el argumento x de 3 a 4, no una copia de x. Este valor modificado persiste incluso después de que add1 haya terminado de ejecutarse. La idea principal de esto es que pasar valores por referencia a no constantes nos permite escribir funciones que modifican el valor de los argumentos pasados. Esta capacidad de las funciones para modificar el valor de los argumentos pasados puede ser muy útil en ocasiones. Por ejemplo, en un juego, una función que determina si un zombie ha dañado o no al jugador, si pasamos nuestro objeto jugador como referencia, la función misma podrá modificar valores del objeto jugador directamente, como por ejemplo su salud, mientras que si lo pasamos por valor, solo modificaríamos una copia del objeto jugador, no al jugador mismo, que en situaciones así no es lo que normalmente se busca. Pero como ya vimos también cuando empezamos a hablar de las referencias, hay que diferenciar entre referencias constantes y no constantes. Y esto repercute también cuando las pasamos. Y tenemos que diferenciar entre pasar por referencia constante y pasar por referencia no constante. Porque cuando pasamos por referencia no constante, se limitan mucho las posibilidades, porque el argumento al que se vincula tiene que ser obligatoriamente un argumento L-value y modificable. Lo podemos ver en este ejemplo. En términos prácticos, esto limita significativamente la utilidad de pasar por referencia a no const, ya que significa que no podemos pasar variables o literales const. Afortunadamente hay una manera fácil de evitar esto, que es pasar por referencia constante. Porque a diferencia de una referencia no constante que solo puede vincularse a L-values modificables, una referencia const puede vincularse a L-values modificables, L-values no modificables y R-values. Por lo tanto, si hacemos que nuestro parámetro de referencia sea constante, entonces podemos vincularlo a cualquier tipo de argumento. Lo vemos en este otro ejemplo, en el que pasar por referencia const nos ofrece el mismo beneficio principal que pasar por referencia, ya que sigue evitando tener que hacer una copia del argumento, pero al mismo tiempo nos garantiza que la función no puede cambiar el valor al que se hace referencia. Por ejemplo, esto no estaría permitido porque ref es constante. Porque aunque en algunas ocasiones puede ser útil, como vimos antes, en la mayoría de los casos no queremos que nuestras funciones modifiquen el valor de los argumentos, lo que ya dijimos en varias ocasiones que es una fuente potencial de muchos problemas. Así que como mejores prácticas siempre debemos preferir pasar por referencia constante a pasar por referencia no constante, a menos que tengamos una razón específica para hacerlo de otra manera. Por ejemplo, si la función necesita cambiar el valor de un argumento. En funciones con varios parámetros es posible determinar para cada uno de ellos si se pasa por valor o por referencia. Como en este ejemplo, en el que el primer parámetro pasa por valor, el segundo por referencia y el tercero por referencia constante.
La pregunta es cuándo debemos pasar por referencia y cuándo por valor. En general, los tipos de clase más costosos se suelen pasar por referencia constante, mientras que los tipos fundamentales suelen pasarse por valor. Por lo dicho, podríamos pensar que es menos costoso pasar siempre por referencia, lo que tampoco es cierto. El costo de las copias depende de su tamaño y de posibles instalaciones adicionales que necesite. Por ejemplo, si tiene que conectarse a una base de datos. Pero una referencia también tiene un pequeño costo adicional que proviene de la necesidad del compilador de comprobar a qué objeto se refiere la referencia antes de usarlo, lo que no es necesario si se pasa por valor. Existe incluso una fórmula para determinarlo, aunque como siempre matizable, y que podemos aplicar con una macro como esta. Esta fórmula determina que una copia es poco costosa si ocupa 2 o menos direcciones de memoria multiplicado por su tamaño total y no tiene costos adicionales de instalación.